Yo creo que las fórmulas son matemáticas, son perfectas. Cuando juntas ese tipo de virtudes, incluyendo la perseverancia, el amor por lo que haces, hay respuestas positivas siempre. Yo recomiendo que uno vaya liberando esas ganas de hacer lo que te gusta, tratar de hacerlo con amor, ¿cachai? Con mucho respeto, ir progresando día a día como persona para poder generar una mejor respuesta y entregar lo mejor de ti y no apurarte. Creo que el aprendizaje tiene que ser así, como las artes marciales, po, Ujú. que los cinturones llegan cuando tienen que llegar, cuando tú tienes el progreso necesario y vas quemando etapas y esa forma de progresar no se acaba nunca. De esa manera, la respuesta y los premios económicamente hablando van a llegar solos. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, emprendedor, empresario, líder de equipos, líder organizacional. Y hoy con un gran invitado, un amigo, Marlon Parra, fundador de Tattoo Rockers, uno de los nombres más conocidos en el tatuaje en Chile. Más de 25 años de trayectoria con Dios Tiendas, un estudio y una serie de hitos que nos va a contar y nos va a compartir en el día de hoy. Hola, buenas, Gabriel, un gusto estar contigo conversando. Y claro, aquí estoy para contar un poquito de la manera en la que fui creciendo y progresando en el mundo del tatuaje. Buenísimo, Marlon. Muy bienvenido a este espacio. Un honor, un privilegio tenerte acá. Muchas gracias, hacerte el tiempo de estar acá con nosotros. Y cuéntanos entonces, arranquemos por ahí. ¿Dónde nace ese interés por el tatuaje? ¿Cuándo todo comenzó? En definitiva, o por el arte, porque también entiendo que es un arte, va más allá del tatuaje. Por supuesto. Cuéntame. Em, por ahí en el comienzo del año 97, un hermano mío que le gustaba mucho los tatuajes había hecho un par de tatuajes por ahí Ujú. en condiciones que no eran las que hoy en día se llevan a cabo con el tatuaje, que es más profesional. Pero le gustaba mucho y él me dijo, oye, tú tenés talento para el dibujo, podrías comprarte una máquina, si querés yo te ayudo a comprarla y después tú me devolvís con lo que cobrís del tatuaje, Ya. el precio de lo que costó. Y te decía que erais bueno para el dibujo porque estabas así como dibujando en cuadernos, te pasaba ahí Lo que el... pasa es que nosotros somos como de una familia de buenos para el dibujo, todos los Ok. hermanos, yo soy el menor de tres Ajá. y de chico me incentivaron, lo primero que yo recuerdo fue dibujando, Ah, llenando unas figuras geométricas, líneas segmentadas y después las pintaba. ok. Y yo tengo ese recuerdo como el primero de los primeros que tengo en mi vida, de haber tenido 3 años y tanto. Ya. Y ellos dibujaban muy bien. Entonces yo adquirí esta cuestión de pasar el tiempo dibujando. Nosotros vivíamos en Temuco. Mm, eh, Me acuerdo llegaba un canal de televisión, entonces de chico crecí teniendo no tantas distracciones como las que hay hoy en día. Y eso me sirvió mucho para ir desarrollando, cultivando cada vez más el tema del dibujo. Fue un compañero para mí. Así que claro, a la edad de 18 años, 19 años, había pasado toda la vida, nunca dejé de dibujar. eh, Cosa que la gente dice, no, yo soy mala para el dibujo. Y claro, lo que pasa es que la práctica es la que hace el maestro al final. totalmente. Entonces, lo que pasó fue que en el colegio lo hicieron dibujar y después ellos dejaron de dibujar. Entonces, claramente hay miles de dibujos que yo les llevo de ventaja y eso es práctica y hace que vayáis progresando. O sea, a tus 18 años ya tenías lo que decía Erickson y lo que se habla de la regla de las 10.000 horas. Cuando te haces maestro en algo, independiente de lo que sea, si efectivamente llevaste todo ese tiempo perfeccionándote, llega un momento en que le sacas mucha ventaja a los demás. Y ahí tu hermano, ¿qué edad tenías cuando te propone el negocio en definitiva? Porque Sí, era, pues. oye, te pongo la máquina y Claro, después me la devolví. yo tenía 19 años y estaba terminando la carrera de diseño gráfico. Ujú. Yo salí muy chico del liceo, salí de 16 años. Y acá me quedaban 2 años más o menos, un año para salir de diseño. Y a mí el diseño no me gustaba mucho. Ok. Agradezco mucho, mi papá me pagó la carrera, mi papá es profesor, entonces siempre nos inculcó la educación.
Bien. por sobre todas las cosas, y él buscó a qué me podía dedicar yo con las aptitudes que tenía artísticas. Y lo más cercano que se encontró en ese momento era el diseño gráfico, carrera que ya estaba saturada en ese momento, y que yo me di cuenta que de artístico tenía poco, sino tenía más, muchas leyes, muchos recorridos gráficos Un y gráfico de claro, diseño un sí, poco. y tampoco habían computadores, entonces no estaban ni siquiera las herramientas para llevar a cabo lo que te estaban pidiendo. Claro. Y y bueno, gracias a Dios llegó esta idea de mi hermano y la llevamos rápidamente a cabo. O sea, yo busqué quién hacía máquinas, porque en ese tiempo el tatuaje no era lo que es hoy día. Ujú. Tampoco habían redes sociales ni tenía ahí acceso a internet como para buscar información, Ya, o menos para comprar una cuestión del seguro. extranjero. Estamos hablando del año 97. ya. Sí, y encontré, había un tatuador que le decían el Tontín, que era, claro, el tatuaje era muy underground, y dentro de eso había muy pocos personajes que lo hacían, y tampoco había tanta gente tatuándose, porque era muy mal visto. Entonces, generalmente los tatuadores estos también creaban sus propias máquinas, Ujú. y la máquina de este artista era bien buena, era una copia perfecta de una máquina profesional. ¿Todavía en Temuco en esa época? No, 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 ya Ya. habíamos llegado a Santiago hace poco. O sea, por eso mi hermano dice, oye, ¿sabéis que acá en Santiago hay unas ferias artesanales donde ya el tatuaje lo están vendiendo? No Bueno, como cuando me lo hice yo, ya. ¿cachai? Y valen 7 lucas cada uno, imagínate tú cobrís 5, te quedáis con, no sé, ¿cachai? Que en esa época 5 lucas era Y atractivo. pues, por Ya. supuesto. Y claro, pedí la máquina, este tipo me la tenía y esa máquina venía con una promoción, pues era el curso de tatuaje más la máquina. Hey. Y eso igual era chistoso porque tú ibas y el weón era como un tipo bien rudo, ¿cachai? Y le compráis la máquina y te decía, ya, pues, ¿qué tatuaje te quería hacer? Y tenía un montón de revistas y yo elegí, pues, dije, ya, Ya. esta calavera me quiero hacer. Y ya, bueno, ven para acá. Y yo le Y dije, pero no, iba no con vaya el a ver el tatuaje diseño. incluido, entonces él te hacía el tatuaje a ti y con eso tú Eso aprendías. era, en lo que se demoraba, ni siquiera miró lo que yo elegí, era, no Ya. sé por qué me hizo elegir algo, y llegó y me hizo la calavera que seguramente se sabía de memoria, po, pero Ok. estaba buena. Y en esa se demoró, era muy hábil, me acuerdo de haber demorado 20 minutos Ok. en tatuarme, y me dijo, mira, mientras me iba tatuando, me dijo, la aguja se carga de esta manera, para tirar el trazo la ponía de forma vertical, para sombrear la Ya. vais haciendo unas pasadas rápidas. Si cargáis la tinta, no sé, te sirve como para pintar más o menos un centímetro cuadrado de superficie. Mm. Esos tips fueron claves y yo como entendía, o sea, si me hubiesen estado hablando de geometría, de matemáticas, se me hubiera ido rápidamente la información, Claro. pero yo sabía de lo que estábamos hablando. Conectaste Entonces ahí con. conecté rápido, agarré esos tips que fueron claves y ese mismo día yo ya tenía conversado con un amigo para tatuarlo, po. Fue Raúl ese amigo, ¿no? No, 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 Raúl pero él fue fue uno como de de los. los terceros, Ah, cuartos, ya, ok. pero todo en esa Pero etapa ya, del inicio, ya, claro. ya tenía ahí tu Sí, conejillo de India, ya estaba sí, no, con. ese conejillo de Enda era menos, tenía menos jerarquía que Raúl, así que Ok. había que probar con este otro, había una fila El, ahí. el Raúl, perdón, un paréntesis, un gran amigo de nosotros, hoy día entrenador de la selección chilena de judo, tremendo profesional también en lo que hace y él fue el que nos conectó en un principio, que también ya hablaremos de eso, pero dale, dale. Ya, pues yo a este amigo mío le había dicho, oye, ¿sabéis que el lunes voy a ir a buscar una máquina de tatuar? Mm. Y, ¿y qué te parece que yo te haga un mal tatuaje? Para probar. Y después cuando yo sea un buen tatuador, te lo cubro con uno bacán y no te cobro nada, Buena, po". Y ok, me dijo, ya, pues buena idea. Así que a ese le hice como los primeros 3 tatuajes más o ya. menos que hice, así rápido. ¿Y qué Me eran? ¿Te tatué acordáis? yo, sí, le hice un condorito así con moicano. Ya, Pero era porque yo no sabía todavía la cuestión del stencil, de calcar o de ok, haber dibujado, no había materiales para ya, haber dibujado directo, sino que yo pesqué un lápiz Bic y yo me sabía de memoria el condorito, y era ya, ponerle un peinado raro nomás y estábamos y listo, listos, pues yo había dibujado condorito toda la vida. O sea, y a otros personajes. Entonces, ese fue el tatuaje con el que improvisamos y arrancaste. partimos, sí. Oye, y curiosidad, ¿y tu hermano se la jugó con hacerse uno también?
Sí, pues, ¿Continuaron? no, Sí. si al final la intención de él era esa, yo creo. Ah, ya, ok. Así voy a tener un hermano tatuador y voy a tener tatuajes gratis. Gano por todos lados. Sí, pues. Invierto, gano tatuaje yo. Está Sí, le perfecto. hice varios tatuajes, no todos Ya, los que quisiera él, ok. pero sí le hice varios. Después él Mm, se involucró también en el mundo del tatuaje porque yo igual siempre le agradecí porque para mí fue todo un éxito el tatuaje desde un comienzo. O ujú. sea, yo te digo, yo trabajé de esa manera, tatuando amigos, gente que se corría la voz cerca Sí. de mi casa. eh, bueno, trabajé harto tiempo así, pero sin embargo yo al mes de haber aprendido a tatuar, de haber hecho ese primer tatuaje, eh, me llamaron de una tienda de tatuajes del Paseo Las Palmas, donde ya se realizaban tatuajes de forma comercial. O sea, ahí es donde partió en Chile, ¿no? El tema de los tatuajes Sí, como parte así como en la feria comercial. artesanal, Paseo Las Palmas, Ya. todavía el Portal Lion no era un lugar de tatuajes, por Ajá. ejemplo, pero sí, es como de los lugares donde parte el tatuaje al Ok. público. Ahora, tú no partiste ahí, volvamos un poquito porque de hecho cuando yo me tatué contigo, que fue a los inicios, tú partiste a Sí, lo Steve Jobs, así como no era el garaje de tu casa, pero en sí, yo tu no, pieza, yo ¿no? La partí en casa mi de tus pieza. papás, sí. Sí, pues en el velador era la mesa de trabajo Mm, y a veces yo estaba acostado viendo tele y decía, oh, me gustaría hacerme tal cosa. Y me levantaba 1 de la mañana, 2 armada ahí y me tatuaba, po. wow. Eh, sí, pero lo que pasa es que yo en el primer tiempo, claro, llegué a esta tienda Mm. como al mes, 2 meses de haber aprendido a tatuar, y yo trabajaba durante la semana ahí y todos los fines de semana atendía clientes en mi casa, pues, que eran Ah, mis ok, los amigos. tuyos. Ya, Nunca perdí clientes, o sea, mantenía los nuevos de la tienda ya, y tatuaba a los clientes que yo tenía por otro lado. Tuve mucho entiendo. tiempo así. Ajá. Y hasta que ahí ya entramos al tema de tú armar tu tienda o arrendar tu tienda. ¿Cómo fue eso? Porque hoy día, dos locales, uno en Los Dominicos, el otro en Providencia, más tu estudio. Leí dentro de los hitos que vamos a estar compartiendo que fuiste el primero también en negociar con los Mall Plaza, para poder tener un local ahí. ¿Cómo se fue dando esa trayectoria más bien de emprendedor, de empresario? Eh, bueno, llega un momento en que cualquier persona, creo yo, que tiene proyecciones, quiere seguir avanzando en esto Ujú, y esa es la forma en la que hay que hacer las cosas, creo yo. Entonces, ya había trabajado en todas las tiendas del sector, ujú. tenía muy buena clientela en cada una. Cuando me iba, no me llevaba a los clientes, sino que respetaba mucho eso, agradecía mucho la oportunidad que me habían dado, pero volví a generar rápidamente nuevos clientes en estas nuevas tiendas. Ujú. Y llegó un momento en que me independicé, busqué un local por ahí mismo, que era el sector donde yo siempre había trabajado, y le dije a la dueña del local donde trabajaba, mira, sabéis que yo me voy a independizar, busqué un local por acá, bien barato, o sea, o sea, no tan bien ubicado, pero está cerca de acá, y quería agradecerte por la oportunidad que me diste. Y ella me dijo: "No, vale, yo confío en ti, no hay problema". Y de todas maneras me dijo: "Yo no tengo confianza en otro tatuador, así que ándate a tu local nuevo Ujú. y cuando yo tenga un cliente acá para tatuar, yo te llamo y seguimos con el mismo porcentaje que veníamos". Ok. Sí, entonces igual me sirvió harto eso, por Sí, porque era un colchón para esa transición que te estabas lanzando como independiente, ¿no? claro, Ya. entonces me sirvió eso y junto con esta independencia que tuve en lo laboral. Eh, También alterné el primer tiempo haciendo dibujos animados. Trabajé para una empresa chilena que se llamaba Chile Animación Ajá. y le trabajábamos a Cinegroup de Canadá. Ya. Éramos varios dibujantes aquí en Chile haciendo dibujos animados para Europa, para Fox Kids en ese tiempo, que era un canal que no sé, que se transformó ahora. Pero No sé, pero me acuerdo, mi hijo lo vieron en algún momento. sí, entonces también era una pega bien poco formal, Ajá. porque así es el mundo de los artistas, los dibujantes, no es como de oficina. Entonces, Mm, habían grandes talleres en esta empresa donde nosotros íbamos y podíamos trabajar en el lugar, avanzando con los capítulos y todo de estos dibujos, o simplemente iba y buscabais los planos que había que desarrollar y te los llevabais para tu casa y a ti te pagaban por producción. Entonces, yo en esta nueva tienda tenía un tablero de dibujo ujú. y
y si no me llegaban muchos clientes, porque nadie sabía dónde estaba yo, y yo tampoco había dicho me voy, así que no pasé tarjeta, nada. Ya, Iba a tatuar de repente donde esta chica que me dio trabajo, y el tiempo libre lo ocupaba dibujando estos planos, que al otro bien. día iba a entregar, recibía más, y a fin de mes el sueldo de ahí era prácticamente para pagar el arriendo de mi nuevo local y las cosas necesarias. Yo ya era papá en ese tiempo. Ajá. Entonces, ese fue un sostén importante también en ese momento. Yo igual sabía que era cosa de tiempo que a mí me fuera bien y que ya no dependiera de la animación para poder pagar los arriendos. Tenías esa seguridad de que te iba a ir bien. Yo sabía que sí, ¿Y sí. y qué te generaba eso? La confianza de cuando tú haces las cosas bien, cuando eres honesto con lo que haces, y la certeza de que seguir trabajando en eso, hacía que cada vez yo fuera progresando. Ujú. Yo atendía a un cliente y el cliente quedaba contento, quedaba agradecido, y yo sabía que ese cliente iba a volver en un año más o menos, o me iba a mandar un cliente, dos, y era una cuestión que había que aguantar nomás, pero que al final se iba a dar la lógica de que si tú haces las cosas bien, te va bien, ¿cachai? Entonces era cosa de tiempo. A mí me gustaba eso y estaba tranquilo haciéndolo porque sabía que cada Ujú. vez se iba a sumar. Ahora, a medida que fuiste avanzando, Marlon, ¿hubo un momento en que se genera como un punto de quiebre? Porque dentro de los hitos que leí también, que habías logrado, es tatuar todo el equipo, por ejemplo, del Udinese o del Cagliari en Italia. Y, y también entiendo que en algún momento considerado como el tatuador de las estrellas. ¿Cuál fue el hito que te llevó como ya a estar más en el mundo de la televisión, de los equipos de fútbol? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó que en esta tienda se dio esa lógica que yo tenía, que era que de repente llegó un momento en que tenía tanta clientela ahí Mm, que, que ya no pude seguir haciendo los tatuajes de mi amiga anterior, no pude seguir trabajando en la animación porque me consumía mucho tiempo y me tuve que dedicar de lleno al tatuaje. mm, Y se empezó a correr la voz y de repente, claro, uno de los clientes muy agradecidos que yo tuve me dijo, mira, te traigo un amigo y era el Chino Río. ok. Y yo soy fan del Chino Río. Nunca se lo dije, se lo dije Ya, al chino después de 10 años de tatuarlo, ok. porque los tatuajes que tiene, desde el segundo en adelante, Mm, todos los que tiene se los he hecho yo. Em, entonces, eso fue muy importante para mí y junto con eso, hubo un casting de El Último Pasajero, un programa que era de TVN en ese momento que tuvo mucho éxito en las primeras temporadas. mm, Lo conducía Martín Cárcamo y hicieron un casting de tatuadores para que en pantalla hicieran tatuajes de henna en la cara a los participantes, que era como qué era un reto, genial. un freno que ¿Ya? le decían, y estaba el tatuaje de henna en la cara que te iba a durar Ajá. una semana, o estaba el corte de pelo, otras cosas que también la gente Ya. no quería hacer, po. Entonces yo salía todos los fines de semana, todos los domingos, un programa familiar, eh, salía haciéndole un tatuaje a la gente. Y era gratis. Al final yo quedé en ese casting porque quedé porque todo lo que fue, el formato era así. Tú llegabas y habían cierta cantidad de stencil ahí, Mm, diseños predeterminados, digamos, un ujú. dragón, una araña, no sé, un tribal, que era el tatuaje que iban a llevar acá, Ya. chiquitito. Entonces tú lo sacabas, y tú hacías ahí el stencil, los stencils estaban preparados, pegabas, y Mm, seca y después empezabas ahí a pintar. Entonces yo le dije, pero yo no necesito el stencil. O sea, si tú me muestras la imagen, yo puedo directamente toma. hacerlo. Y con eso ya, no, o sea, ¡Guau! se ganaban 2, 3 minutos en pantalla, que Claro, son valiosos para ellos, para la televisión, seguro. y quedé inmediatamente, po, Ya, ¿cachai? Entonces después ya los diseños no eran un dragoncito, ¿cachai? ya. Eran media cara maorí, ¿cachai? Ya A lo se, Mike Tyson ahí. sí, pues ya después se transformó en otra cosa. Y no pagaban, sino que la televisión ya estaba trabajando Pantalla. con canje. Mm, Yo tenía muy claro que la mejor inversión era la publicidad, que era mejor que la plata. mm. Entonces les pedí acaso podía ir con una polera que dijera el nombre de la página de Tattoo En Rockers. esa época ya con página web y con el Era nombre. visionario yo porque en ese tiempo no se ocupaban prácticamente páginas web, Ajá. habían otro tipo
de plataformas o la tarjeta con la dirección, el Sitúame ahí correo. año 2000 Eso y fue, algo, por los sí, inicios, ¿no? sí, Ya. sí. De hecho, yo también registré la marca muy luego. eh, y bueno, la cuestión es que me dijeron, no hay problema, Mm. puedes traer tu polera y todo. Yo me mandé a hacer una polera que decía Ya, taturockers.cl y okey. estaba mi logo ahí. Entonces y atrás también. Entonces todos los domingos yo iba con esa polera, de repente ya con el tiempo la polera está y tenía que mandarme a hacer otra, po. Ya. Pero salir con la polera ahí me significaba a mí que el lunes, en vez de responder 3 mails de cotizaciones, Mm. respondía 50, Qué buen ¿cachai? salto, qué buen punto de quiebre. Sí, entonces esas cosas fueron muy importantes, pero fueron cuestiones que pasaron de esa forma. Mm, Sin embargo, yo siempre tuve la certeza de que en algún momento a mí me esperaba este destino, ¿cachai? mm. Como que uno siente. Y yo era bien, bueno, hasta el día de hoy soy bien valiente para hacer cosas, ¿cachai? Sí, yo diría Onda, que esa es una de las claves, y hablamos acá, yo te comentaba que este programa está dirigido a emprendedores, a líderes organizacionales, el atreverse, el tener la convicción, independiente a que podemos cometer errores, también te voy a preguntar de eso luego, es clave para poder tener éxito, o sea, más allá de las 10.000 horas, de ser apasionado, o sea, un montón de cosas que voy escuchando, que uno lee en los libros, que te dicen, pero que eres un ejemplo concreto de eso y en tu rubro. por supuesto. O sea, yo creo mucho en eso de que si tú puedes ser muy bueno, pero si no nadie te ve, no, es como si no existiera. Entonces, por eso también el tema de la exposición, de la publicidad, siempre fue la herramienta más importante que yo tuve. Sí, pues y hoy día, de hecho, en tu Instagram tienes 110.000 seguidores y sigue creciendo y está ahí súper presente y con tu marca súper fuerte. Que todo esto, Tattoo Rockers, ¿de dónde nace el...? Tattoo Rockers nace porque cuando yo me independicé, ¿Ah? yo era Marlon Parra nomás. Ya. Y el nombre y el diseño del logo siempre lo tuve, pero era como un sueño, ¿sí? Mm, No tenía fecha. Y yo me potencié de repente mucho como Marlon Parra, me fue muy bien así, al punto de que yo no alcanzaba a tatuar toda la gente que quería tatuarse conmigo. O ujú, sea, yo trabajaba sin agenda, por ejemplo, porque claro, si a mí me llegaban 3 clientes a la semana cuando yo puse mi tienda y hacía los dibujos animados, iba a otra tienda, entonces a mí me daba para eso el tiempo, para poder tatuar ese par de clientes que me claro. llegaban a la semana y que se iban satisfechos y que podían volver y que se iban Ujú, a multiplicar en el tiempo, según yo. Entonces, pero llegó un momento en que llegó mucha gente a tatuarse conmigo. Yo todavía no hacía agenda, yo los tatuaba por orden de llegada, y eso significaba que yo llegaba a las 11 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana para la casa, wow, porque yo pensaba que quizás iba a llegar un momento en que yo iba a tatuar a toda la gente que quería tatuarse y se iba a acabar. mm, Porque venía de mi realidad era esa, o sea, tatuaba uno que otro que se quería tatuar, ¿cachai? Y y bueno, el tatuaje todavía no era una cuestión no era muy bien visto, no era mm, digno de sentirse orgulloso ser tatuador, y tener un tatuaje tampoco. Entonces eran los más rebeldes nomás, pues yo de repente me di cuenta que esta cuestión ya no paraba, que llevaba meses trabajando en ese ritmo, que que también estaba ganando más lucas de las que podía gastar, porque venía de otra mi mundo era diferente. mm. En ese momento mi cabeza no, o sea, ¿qué quiero tener? No sé, No era el foco, no era lo que estuviste buscando tú. claro, y en ese momento dije: "No, yo voy a poner ahora esta cuestión se va a llamar Tattoo Rockers. Se va a llamar Ya, Tattoo Rockers, yo voy a llamar a otro tatuador de confianza y lo voy a sentar bueno. aquí al lado mío. Y ese tatuador va a contar con toda mi confianza y cuando llegue el cliente, yo le voy a dar los trabajos que yo creo que él puede hacer bien". Y ahí yo mismo convencí al cliente, pues le decía: "Mira, yo estoy ocupado, tengo para no sé hasta qué día, pero él te puede tatuar y él es igual que yo, pero a él no lo conocen. Ujú, Entonces te va a dejar el tatuaje perfecto y confía en él, porque él trabaja en Tattoo Rockers por algo, porque igual es capaz de entregar el servicio a la calidad que claro. ustedes están buscando".
y así sumé un tatuador, después otra tienda, 2, 3, 4, 5 tatuadores, y llegamos a tener un equipo súper grande. Bien. ¿Hoy día cuántos son los que trabajan Hoy contigo? en día son 5 tatuadores los que trabajan conmigo, Más los expertos en la parte en, del piercing, en ¿no? las Entiendo. perforaciones, sí, que Ya, son 2. bien. ¿Y ellos obedecen hay como un método, una línea de diseño, un sello que tiene que ver con Tattoo Rockers? No, a mí no me ha gustado mucho nunca como involucrarme en el mundo de cada tatuador. O sea, Ya. a mí me parece que si encuentro que tiene buena calidad de trabajo, si es un Se chico, mantiene un estándar. sí, que si es serio y es un tipo educado, Mm, ya con eso estamos bien, ¿cachai? Y el que, bueno, todos los tatuadores o todos los artistas vamos en constante progreso, entonces si yo lo encuentro que está bien cuando llega, mucho mejor va a ser con la cantidad de tatuajes que hace con nosotros. ujú. Y eso, no, o sea, estoy muy conforme con cada uno de los tatuadores, cada uno se maneja en su estilo y eso es súper importante también, tener un artista para responder a las expectativas de cada cliente. Dos curiosidades más que me llamaron la atención de tu hito. ¿Cómo llegaste a Italia? Cuéntanos aparte. Y por otro lado, cómo fue, y no sé si se acuerdan de esto o no, pero tú le hiciste el diseño en cuerpo desnudo a la Sigrid Sí, en Sigrid Alegría, sí, de ¿cierto? alegría en el En el Festival de Festival de Viña. Viña, cuando fue ella la reina del festival. Sí. Que me imagino que fuiste envidia de muchos al tener ese privilegio. Entonces, compárteme ahí de esos dos hitos, cómo llegaste ahí y después seguimos hablando ahí de negocios. Claro, lo que pasa es que yo como, por ejemplo, cuando tatué al Chino Ríos, el Chino Ríos es como lo máximo, es como famoso en términos de farándula y términos deportivos. Entonces es como un personaje tan grande que cubre toda la dimensión, digamos, de este mundo de los famosos. Entonces llegó él y después quería tatuarse conmigo Pinilla, Mm, porque el chino había venido donde mí y él quería tatuarse con el mejor, que era el que tatuaba al chino y ujú, eso. Entonces, pues Pinilla también es un referente en lo deportivo y después de Pinilla venían otros futbolistas, camarines completos de equipos, Colo-Colo, la U, llegamos después a la selección chilena y varios equipos. Y por otro lado, el chino también había hecho que la gente de la televisión también me viera. ujú. Y llegó la Claudia Conserva. Entonces, por ejemplo, cuando llegó el chino, yo era fans del chino, entonces le pedí una Mira, lo foto. único que no que discrepamos, Marlon, ser fan del chino, lo considero muy buen deportista, pero Sí, habiendo compartido con él los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, esa es otra historia. Después hacemos ya otro vale. podcast para hablar del chino, pero dale, Claro, dale. sí, a mí me pasa que deportivamente fue un ídolo para mí, o sea, y para todos, O sea, para todos celebramos los lo logros que de él. logró es Sí, innegable. claro, y la parte personal ya eso es más subjetivo, digamos, Por supuesto, depende del no punto de entremos vista. ahí, no entremos ahí. Sí. Enfoquémonos en ti, dale. Y, y entonces yo con él me saqué una foto la primera vez que estaba colgada en mi tienda, po, porque Mm, yo estaba orgulloso de haberlo tatuado a él. seguro. Y luego cuando empiezan a llegar más famosos, también les pedía una foto para ponerla al lado del chino, po, ¿cachai? Se dio esa dinámica de que, ya, bueno, si tú soy la Claudia Conserva, yo te he visto en la tele de chico y bueno, sacamos una foto también. Ok. Y se empezó a llenar el muro Sí, y empecé, lo he claro. visto, tremendo, tremendo muro. Los que vayan al estudio de Marlon alguna vez, que de todas maneras está más que recomendado, van a darse cuenta de lo que está hablando. Sí, y claro, tatuando futbolistas, de repente estos futbolistas iban a jugar al extranjero, Mm, querían que yo los siguiera tatuando y por ejemplo el primero fue Luis Jiménez que estaba jugando en Dubái ya. y me dice, oye, no alcanzo a tatuarme esta vez que vaya a Chile, ¿no te parece venir a Dubái? Yo te invito para acá, para mi casa y vienes a tatuarnos acá. Buen viaje, ¿eh? Sí, yo no sabía ni lo que era Dubái, weón. Dije, ¿qué es Dubái? Bueno, Debe ser una playa por acá cerca voy. me suena como Centroamérica. Claro, Caribe, ahí. Sí, Ya. y nada, pues, bueno, después estando allá me di cuenta de la dimensión que tenía todo esto. Pero esa dinámica de ir a tatuar era súper entretenida Mm, para mí y para ellos, porque yo iba, por ejemplo, en este caso, a Dubái, donde estaba prohibido el tatuaje por religión. mm. Entonces,
llegaba como el tatuador, la oportunidad de tatuarse nomás que Mm. había. Entonces todos los brasileños, todos los Aprovecharon ahí a extranjeros full. seleccionados, porque ahí está como la Liga de las Estrellas, ¿cachai? En Emiratos Mm. Árabes. Entonces todo eso aprovechaban de tatuarse conmigo. Las familias de ellos, imagínate, llevaban años ahí, estaban desesperados por tatuarse, pues todas esas familias de brasileños vivían allá hasta el que le hacía las parrilladas, ¿cachai? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Dubái Yo tatuando? cada vez que iba Ah, fuiste más de una sí, oportunidad. sí, me Ya. iba 2 semanas y me quedaba 3 y me tenía que venir arrancando porque era así, no querían que me fuera, ¿vos Ya, cachai? Y yo también me encariñaba del lugar y 3 semanas siempre para mí fue perfecto. ya, ya. 2 como que quedaban ganas de conocer un poco más, pero 3 estaba bien. ¿En esa época ya con familia? Sí, pues sí, yo Ya, siempre con familia. ya. Yo me compré la primera máquina, iba con mi hija bebé a comprarla. Ella tiene la misma edad que yo Ujú, llevo tatuando. O sea, para mí el tatuaje igual fue una bendición, mm, porque yo hasta ahí era un cabro chico que estaba estudiando y tenía las lucas de un estudiante nomás, pues, mm. ¿cachai? Que nada, los cigarros, el pasaje y listo. Y mi papá ya se había hecho cargo de pasarme plata para algunos, los primeros pañales y todo eso. Y Te entiendo. cuando llega el tatuaje, yo rápidamente, como la necesidad también de generar lucas y en algo que me gustaba aparte, pude llegar a cubrir todo eso sin Qué bueno, problema. ¿Sí? qué Así que importante. hay factores importantes en la llegada de, esa, de ese arte a mi vida. Ujú, Entonces, bueno, así fui a Dubái, así después me invitan a Italia. En Italia estaba jugando Matías Campos Toro en el Udinese. ujú, Fui, también tatué el camarín completo del Udinese, ahí incluyendo a Antonio Di Natale, que era una estrella, ¿ya? Porque en Italia los futbolistas son como las estrellas del rock de Estados Unidos. Y mm. bueno, así son los futbolistas en Italia. Después me fui a Cagliari, donde estaba Pinilla, y tatué a Nainggolan, hartos seleccionados italianos también. Entretenido. Sí, y ahí ya salió en un medio allá como el tatuador del calcho que viene de Chile y todo. Para ellos también era súper cómodo que viniera un extranjero a tatuarlos, porque Mm, son tan famosos que es como, no sé, que llegue un hiper famoso, no sé, la Shakira a un estudio de tatuaje en Colombia mm. y no se va a poder Sí, ni tatuar, po. complejo. Sí, así que eso pasaba conmigo. Aprovechaba de tatuarse todo, hasta el técnico, Mm, familia, y también, pues, eran súper exitosos los viajes. Y agradezco que hayan pasado esas cosas, me sirvieron de experiencia, bueno, genial. cosas bonitas a través del arte este. Me falta lo de la Sigrid. Te estáis arrancando de mi pregunta. Sí, lo de la Sigrid viene porque cuando yo hice tatuajes de henna en El último pasajero, me tenían como el referente entonces de llevar lo artístico a la televisión, Ya. porque el tatuaje de henna era una pintura, Ujú, básicamente no era un tatuaje, no era con agujas, entonces ya entendían, chuta, necesitamos un pintor, no sé, que le pinte una camiseta a una modelo para mm, un programa del mundial, ¿cachai? Eso pasó. Entonces llamemos al tatuador este que venía a pintar la ajena, po. Y yo, ya, y me decían, ¿podéis tatuar a tales modelos para mañana? Un programa. Era un programa, me acuerdo, que se llamaba La Barra del Mundial, que no le iba muy bien. Entonces ya. empezaron como a tirar así manotazos de ahogados y ya pusieron a las modelos pintadas con las camisetas, ¿cachai? Y me llamaron tipo 9 de la noche un día, Ya. yo estaba en el estudio, había terminado de tatuar recién, y me dicen, oye, ¿podía estar aquí mañana, no sé, a primera hora para pintar unas modelos? Mm, Y yo dije, ¿y con qué las pinto? Pensé yo, ya. pero después dije, igual habrá que solucionar. Ya, pues le dije, bueno, mañana entonces, y ya el trabajo era pagado y todo, había cambiado Sí, la el cosa. formato. Sí. Y nada, fui, salieron espectacular. Entonces ahí ya también se afirmó más esto de que Sí. ya me pedían cualquier cosa después. Yo siempre decía que sí. Ya. Y si era algo que yo nunca había hecho, había que solucionarlo. Siempre hay alguien que tiene que darle la fórmula, crear la fórmula para lograr tal cosa. Si no existe, mejor, porque no hay punto de comparaciones, ¿cachai? A mí me encanta lo que estás diciendo tú, porque ahí es donde aparece esto del concepto de la innovación. Cuando dice, oye, la innovación, es ir a solucionar temas que no se han solucionado y descubrir la forma de poder hacerlo. Y nuevamente ahí aparecen dos factores que yo creo que son importantes. Uno lo dijiste tú, atreverse, el coraje, oye, voy.
¿cierto? Tomar esa oportunidad y por otro lado también tener la preparación suficiente, porque finalmente Claro, sumaste harta experiencia para poder ir respondiendo a esos desafíos. exacto. O sea, yo creo que, estar a la altura de responder a la demanda, a las necesidades, es importante. O sea, Mm, si no tenía una respuesta, por mucha publicidad que haga, eso va a ser un guatazo, digamos, ¿cachai? claro. Entonces hay que tener, la respuesta para estar a la altura de las expectativas Mm, también. Y con esto no quiero decir que uno tenga que ser el mejor del mundo, pero tiene que estar a la altura de las expectativas por lo menos. Entonces, yo tenía esa respuesta, me tenía esa confianza, entonces, claro, cuando a mí me pedían algo, yo lo hacía. Y después, claro, para Viña, ella, la Sigrid, me acuerdo que me llamaron y me dijeron que ella había pedido que yo hiciera ese trabajo, ujú, porque también ya había trabajado desnudos, yo, pintura, ya se sabía que era un tipo serio. em, los resultados eran buenos. Entonces ella me pide, y la conozco yo, ya la había visto en la tele y todo lo que sabemos de la gente de televisión, y me pareció genial este nuevo desafío, po, que ya, era pintar y hacer una composición que sí iba a tener harta exposición. Es bonito estar en esas instancias, cuando mm, sale el piscinazo, se genera mucha expectativa, había por ejemplo, había un despacho en directo con las noticias, con todos los canales simultáneamente, y fue una bonita experiencia. Esa fue la primera. Después, al otro año, me ponían otro desafío. Me ya, decían, ya, viene otra reina ahora, seguro va a salir reina, mm. la de nosotros, y queremos piedras brillantes. Y yo, ya. Y yo, no, Vamos yo con decía, piedra ¿de dónde brillante. saco piedra? Piedra brillante, ¿cachai? Y tenía que inventar. Ya. Y iba a comprar por ahí, bueno, eh, Solucionado. solucionada, sí. O buscaba un pegamento, decía, ¿dónde? A ver, debe existir algo que pegue esto. Y Oye, en definitiva, nada, genial todo lo que tú compartes, todos estos hitos, todos estos logros, éxitos que te permiten estar donde estás. Sin embargo, la vida del emprendedor también tiene fracasos, ¿no? Porrazos y aprendizaje que podría compartir desde eso. No sé, y aquí me voy a aventurar con lo que te voy a decir porque no lo habíamos conversado antes, pero si no me equivoco, tú tuviste un bar en un momento también, ¿no? sí, ¿Es parte de un error, un aprendizaje? sí, ¿Cómo lo llamaría? sí, yo creo que fue un error. Fue un error que dejó mucho aprendizaje, pero en diferentes aprendizajes, en diferentes formas, Ajá. ¿cachai? Yo tuve 7 años este bar. Era un bar-restaurante con el concepto del tatuaje. Ujú, Fue en un momento en que ya a mí me había ido tan bien, la marca de Tattoo Rocker estaba tan bien posicionada que yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir abriendo tiendas de tatuaje o vamos a seguir siendo creativos y vamos a ampliar la cuestión por otro lado, ¿cachai? claro. Y dije, ¿qué pasa si tengo un lugar donde hay gente tatuada, atendiendo o semi tatuada? Eh, las hamburguesas se llaman con nombre de algo relacionado con el Ya. tatuaje, y hagamos O sea, una idea tuya cócteles. 100%. Se te Sí, empezó a ocurrir este tema. sí, y Ya la no hubo un tie hermano que te planteó nada. Oye, pongamos un restaurante. claro, no, 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 Ya. se me ocurrió a mí de Ajá. aburridos que nosotros no paramos nunca de pensar, po, Claro. ¿cachai? De imaginar cosas. Ya. Eso me pasa a mí, siempre no puedo evitar Mm, estar pensando en cosas que podrían hacerse, que no se hicieron, y eso es súper atractivo, más allá de que económicamente eso te vaya a traer problemas, a lo mm. mejor o no, ¿cachai? Sí, pues al Eso es final lo termináis último. saliendo de tu zona de confort porque está todo tranquilo, funcionando bien y buscáis un nuevo desafío. Sí, claro. Entonces, como siempre para mí siempre partí haciendo mucho esfuerzo para lograr las cosas, pero siempre hubo una respuesta positiva en el tiempo. O sea, Mm, yo soy convencido de que si uno hace las cosas con amor, con honestidad y con perseverancia, eso tiene tarde o temprano frutos positivos. Entonces, le di vuelta a todas las cuestiones que decían que no, ¿cachai? O sea, imagínate, yo partí tatuando en un momento donde jamás iba a ver a un tatuador comprándose un auto, por ejemplo, mm, con fruto de su esfuerzo, del trabajo sí, solamente de su arte, ¿cachai? mm. La gente te veía mal en la calle, ¿cachai? Porque tenía ahí un tatuaje y menos pensaba poder vivir de eso. Y yo en un momento dije, bueno,
yo no he visto otra gente, otra persona que le pase lo que a mí me está empezando a pasar con el tatuaje, pero entonces vamos a ser el primero. Vamos a ser el primero que pueda vivir, pueda pagar un arriendo, pueda, no sé, quién sabe, Mm, ¿cachai? Y así fue. Entonces con el bar lo que me pasó fue que yo estaba la marca muy bien posicionada, era muy fuerte y yo quise ampliar, pero para otro lado, el claro. rubro. Dije, voy a abrirme y es muy fome seguir abriendo tiendas de tatuaje y bueno, voy a generar ese concepto. Mm, Y eso hice, por los cócteles se llamaban, no sé, del nombre de un tatuador extranjero, ya. antiguo, ¿cachai? Ambienté la cosa como, bueno, las tiendas mías tienen un poco de moderno, pero también mucho de vintage, es muy de una elegancia moderna y es el concepto que yo ya armo y cada vez que armo una tienda, la armo así, ya lo tengo súper claro. Ujú. Entonces el bar tenía la misma onda de las tiendas de tatuaje que yo tenía, y los cuadritos de tatuadores de los años 50. eh, Oye, no alcancé a conocerlo, Bonito. me quedé con las Creo que, ganas. mira, el Instagram todavía está funcionando Ya. porque el lugar era bien bonito, Ah, entonces ahí está todavía. Igual le tengo cariño y algo que se logró finalmente. A mí me costó mucho, fueron 7 años donde económicamente tuvieron pérdidas importantes los mm, primeros 4, yo creo, y que escaleta, o sea, imagínate sí, las veces que quebré, se aguanté 4 años así. Pero yo estaba convencido de que eso se podía solucionar. Y después hice cambio, achiqué el equipo, saqué los almuerzos y dejé lo fuerte, mm, que es la parte más nocturna. Y al final llegué le di vuelta a la cosa y empezó a irme súper bien. Pero llegó un momento en que porque yo mientras más me involucré con la administración fue cuando más mejor le fue al lugar. En entiendo. la medida que yo le entregaba tiempo, me iba mejor. Y claro, estuve así esos últimos 2 años, como muy involucrado con eso, Mm, era muy desgastante, porque habían miles de cosas de las que preocuparse. No así el tatuaje, que son, no sé, hay 20 cosas y acá hay 300, ¿cachai? mm. Más las quejas de los trabajadores, Sí, los problemas más entre ellos. personas, más volumen de clientes también, es Sí. mucho más masivo. Sí, y entonces llegó un momento en que tuve que decidir si esas lucas que me dejaba el bar eran lo suficiente como para estar ya afectando mi parte emocional, ¿cachai? Y lo puse en la balanza y decidí priorizar mi integridad, ¿cachai? Como Mm, persona. Entonces ahí fue el momento en que decidí dejarlo. Y yo creía que era mi casa ese lugar. Me mm, costó mucho tomar esa decisión, ¿cachai? Me costó soltarlo, pero fue un tiempo en que yo también aprendí a soltar cosas. Y es importante también. súper importante y también es importante saber hasta qué punto crecer y a veces abstenerse es súper sano también. Mm, Como decir, bueno, ahora estoy bien, voy a potenciar lo que tengo y no voy a tratar de agarrar tanto, ¿cachai? Y eso también lo aprendí. Aprendí a ser un poco más mesurado después de haber sido muy cara dura, digamos, muy valiente a claro. tomar decisiones, casi irresponsable. Ajá. Bueno, gracias a Dios, siempre fui responsable y siempre tuve una buena respuesta, siempre me Mm, fue bien. Así que, bueno, pasó eso y por eso terminó lo del bar, pero fue una bonita experiencia, fue un proceso largo, el comienzo fue muy difícil, después ya se controló todo, pero a la larga igual el desgaste no justifica lo que puede llegar a dejar económicamente. Así entiendo. que quedo hasta ahí y ahora tengo mi estudio privado porque después de eso, después de cerrar el bar, preferí en vez de irme a una de mis tiendas que tengo de Tattoo Rockers, preferí estar solo. Mm, Ahora como que estuve valorando mucho más eso de estar con uno mismo y estoy en un estudio privado donde yo estoy solo, atiendo a un cliente, ese cliente se va, después llega otro. Hay otra cosa, hay mucha paz en ese lugar. sí, lo comparto, de esa vez que estuve ahí, me acuerdo de haber percibido eso de todas maneras. Oye, Marlon, y bueno, ha volado ahí el tiempo que estamos conversando, poco a poco tenemos que ir cerrando. Delante dijiste algo que si, si, si pudiera resumir lo que ha sido esta conversación en lo más valioso que se podría rescatar de acá, hablaste de amor, honestidad y perseverancia, y que con eso no te puede ir mal, finalmente, y lo comparto, y qué potente. Además de eso, y de toda la importancia que tiene eso,
recomendaciones más prácticas que le darías a un emprendedor, a alguien que no tan solo en el mundo del tatuaje, sino que quiera dedicarse a cualquier pasión o habilidad que tenga y desde ahí emprender? ¿Qué podrías recomendarle? Sí, tal como tú dijiste, esa es la fórmula. Yo creo que las fórmulas son matemáticas, son perfectas. Cuando juntas ese tipo de virtudes, eh, incluyendo la perseverancia, el amor por lo que haces, hay respuestas positivas siempre. Yo recomiendo que uno vaya liberando esas ganas de hacer lo que te gusta, idealmente, o lo que haces, tratar de hacerlo con amor, ¿cachai? Con mucho respeto, ir progresando día a día como persona para poder generar una mejor respuesta y entregar lo mejor de ti. Y no apurarte. Creo que el aprendizaje tiene que ser así, como las artes marciales, po, Ujú, que los cinturones llegan cuando tienen que llegar, cuando tú tienes el progreso necesario y vas quemando etapas y esa forma de progresar no se acaba nunca. Eh, de esa manera, la respuesta y los premios económicamente hablando van a llegar solos, ujú, van a llegar. Y bueno, la vida es tan justa que hace mucha justicia cuando uno hace las cosas bien y hay respuestas que están por lo menos en lo que merece ser. Entonces, si nosotros hoy día no estamos conformes con lo que nos está pasando, algo tenemos que mejorar o hay que tener un poco de paciencia porque si estamos haciendo las cosas bien, va a llegar una respuesta positiva. buenísimo, genial. Qué potente mensaje, Marlon. Te agradezco muchísimo. Insisto, se nos hizo corto, se me quedaron de la pauta que te había enviado previamente varias preguntas ahí en el camino. Sin embargo, una no me gustaría dejarla pasar porque tiene que ver con un contexto más macro, más cultural, más de cambios y tiene que ver justamente con lo que ha pasado, y tú lo repetiste en más de una oportunidad al inicio, que el tatuaje era mal visto, que vivir del tatuaje era difícil, y eso hoy día me parece totalmente lo opuesto. Hay como un boom del tatuaje en Chile y en el mundo, no solo de los futbolistas, sino que de distintas personas que hoy día, no sé, de cada 10 personas, si tendrán las estadísticas cuántas estarán tatuadas, pero al menos a ojo, yo me atrevería a decir que es casi la mitad cuando comparto con personas, en definitiva. Sí, ¿Qué pasó ahí? yo creo que me atrevería a decir que es mucho más del 50% el que está tatuado. O sea, nosotros en, en esos tiempos la gente se tatuaba por un acto de rebeldía. Mm, Hoy en día yo creo que es ser súper rebelde no tatuarse, porque ya hacerse un tatuaje está ahí pasando a ser de la gran parte del comportamiento de la gente, ¿no? Em, Eso tiene que ver mucho con la influencia, bueno, acceder a la información, entender que el tatuaje es un medio de comunicación tal como los textos, como la música, como el arte, la expresión. Y entonces el tatuaje es muy romántico, tiene involucrado una parte artística, creatividad. Entonces es algo que podemos tomarlo o dejarlo, pero sin embargo el prejuicio que había tenía que ver con otras cosas, que es como cómo llega el tatuaje a los lugares. Y mm, sí llega por la cárcel, ¿cachai? Ahí se va difundiendo. Pero el tatuaje, sin embargo, es una cuestión artística que es muy bonita, es muy romántica. Tener un tatuaje es demasiado personal. mm, Tú y tu tatuaje son únicos. Por mucho que tu tatuaje fue copiado de algo, no hay otro igual, ¿cachai? Y aparte que él y tú son uno, vas a formar como parte de tu cuerpo y esa, esa lectura que tiene el tatuaje va más allá de lo textual, digamos. O sea, tú lo que te hagas ya tiene que ver con tu propia identidad. Si yo un día despierto sin tatuajes, yo voy y voy a buscar los mismos que tenía con todos los errores que tenían, mm, porque es parte de mi identidad. O sea, eso pasa hoy en día. Sí, los medios de comunicación ayudaron mucho a que la gente entendiera que hay formas profesionales de hacer el tatuaje, que las heridas que provoca el tatuaje son muy superficiales, ujú, entonces tampoco hay riesgos como los que se hablaban mucho antes. eh,
y eso ayudó a que el tatuaje estuviera más expuesto, de buena manera y la gente lo entendiera y bueno, fuera a tratar de buscar uno, el de ellos, pues, ahí contar su propia historia en el tatuaje. Genial. Y así fue un verdadero privilegio escuchar tu historia, Marlon, muchas cosas que no sabía yo en realidad, muchos aprendizajes y experiencias que son importantes para cualquier rubro. Espero que lo hayan captado y si no, póngale atención, póngale foco porque hay mucho ahí que poder recopilar para que lo apliquen también en sus propias vidas, en sus propias historias. ¿Algo que nos haya faltado que te gustaría cerrar, que te gustaría decir? Estuvo buena la conversación, creo que se ha dicho todo, o sea, se ha dicho harto, está bien, está perfecto lo que conversamos, siempre va a faltar tiempo para que podamos seguir Mm. viendo ahí anécdotas o cosas que pueden haber pasado, pero es una trayectoria súper larga y que Claro, faltarían programas para poder compartir. compartirlo, pero yo creo que está perfecto, creo que se Buenísimo, entiende. Marlon. Genial. Te agradezco muchísimo nuevamente haber estado con nosotros, haber compartido tu historia. Ya saben, tattoorockers.cl o .com. Tattoorockers.cl, sí, Ya, y en Instagram también, @tattoorockers, @tattoorockers o @marlonparra_tattoorockers. genial, Sí, Marlon. Muchas gracias. gracias a ti, Gabriel. Abrazote. Gracias a todos.